Caracol Noticias también rinde homenaje a esos inocentes colombianos que se marcharon llenos de sueños y que hoy nos entristecen. Qué drama, qué dolor. Niños que apenas comenzaban a vivir. El dolor de las familias una década después sigue intacto. Juan Vicente y Marta perdieron a su hijo Juan Vicente Ortiz en la tragedia. Pues a los papás que quieran a sus hijos mucho, que los cuiden, que los consientan, que les digan cuánto los aman cada momento de su vida. Porque de verdad que no sabe uno si ese momento, ese último momento que los despide uno para salir al colegio, sea el último momento. Porque él sigue ocupando un espacio en todos los momentos, en todos los rincones, en la vida familiar. Juan Vicente escribió un libro en honor a los que hoy se conocen como los 21 angelitos fallecidos, en donde recopila testimonios de los padres de familia, la iglesia y el colegio frente a la tragedia. Que la tragedia no se olvide. Los colombianos somos muy dados a olvidar, y que después de la tragedia efectivamente haya hechos, acciones que repercutan, que impacten. Justo en este lugar, la avenida Suba con 138, ocurrió la tragedia el 28 de abril de 2004. Y en este costado se le hizo un homenaje a los 21 ángeles fallecidos en ese hecho lamentable para todo el país. Margarita Torres perdió a su único hijo, Juan Camilo, de 10 años en el accidente. 10 años de buenas intenciones y no se ha hecho nada. Después de 2 años detrás del niño se fue mi esposo y después de 20 años quedé sola. Como parte del tributo a los pequeños, desde las 11 de la mañana se realiza un foro en el Colegio Agustiniano Salitre, en donde los padres de familia de las víctimas y las autoridades de tránsito socializan qué ha pasado durante estos 10 años. Es difícil no involucrarse cuando uno realiza este tipo de entrevistas, realmente se le arruga el corazón, y es que esta tragedia conmovió a todo el país. En el lugar de la tragedia, aquel 28 de abril de 2004, llegaron los familiares, los padres de familia a intentar averiguar por su ser querido, y ahí nos encontramos con escenas de dolor, escenas de tragedia. Esto quedó en la emisión de Noticias Caracol. Bien, aquí desde la avenida Suba con 137 en el norte de Bogotá. Hace 10 años una noticia de última hora sacudió al país. El accidente se registró hacia las 3:30 de la tarde. ¿Usted por quién está preguntando? Por Jorge Eduardo Rueda. ¿Quién es él? Mi hijo menor, el grande está en el bosque, pero el chiquito no me dice nada. ¿No han recibido ninguna información hasta ahora? Nada. ¿Cómo se llama su niño, señora? Gabriel Jiménez. Gabriel Jiménez. Gabriel Jiménez. ¿Cuántos años tiene su hijito? Mi hijo no es el hijo de ella, 11 años. ¿Señora, le han dicho algo ya? No, no me han dicho nada, por Dios. Ya viene para acá. Decenas de socorristas trabajaban para atender la emergencia. El drama y la angustia se prolongaron por varias horas. En la noche se entregó un primer balance de la tragedia.
Ese último reporte que entregaba la Secretaría de Salud, en el sentido de que 16 niños perdieron la vida y otros 34 resultaron heridos. Pero el desespero no solo era en el lugar del accidente. En el Colegio Agustiniano Norte, varios familiares de las víctimas esperaban un pronunciamiento de la institución. Para que no se armen rumores, iba en perfectas condiciones mecánicas. El error fue de los empleados de la Secretaría de Obras Públicas. El saldo, 21 niños y 2 adultos muertos. Un accidente que marcó a muchas familias que aún lloran la partida de sus pequeños ángeles. Noticias Caracol logró obtener el testimonio de uno de los sobrevivientes. En aquel entonces, Juan José Ortiz tenía tan solo 7 añitos, y en ese accidente murió también su hermano, su compañero de juegos y la persona con la que siempre llegaba cogido de la mano al colegio. Él después, hoy, cuando tiene 17 años, logró hablar de lo que significó esa tragedia en su vida y para su familia. Juan José Ortiz Torres es uno de los sobrevivientes de esta tragedia. En esa época apenas comenzaba a vivir, con escasos 7 años. Hoy, hecho un joven de 17 años, recuerda con la misma tristeza y nostalgia de ayer cómo su hermano Juan Vicente Ortiz murió en la misma ruta aquel 28 de abril de 2004. Cuando yo despedí a mi hermano por la mañana, no lo sentí igual, lo sentí diferente, todo se pone diferente. Ese día fue un poco nostálgico, no sé por qué me dio mucha nostalgia dejarlo. Él asegura que de milagro está vivo y que ese día quiso hacerse al lado de su hermano en el bus, pero la monitora de la ruta no se lo permitió. Ahora recuerdo que pues si hubiera pasado eso no hubiera estado acá. Le doy gracias a Dios por eso. Recuerda que cuando ocurrió el accidente hacia las 3:30 de la tarde, la angustia se apoderó de él. Todos quedamos en shock. Me preguntaba por mi hermano. Este joven de 17 años asegura que nunca olvidará los momentos compartidos con su hermano y recordó la relación que a los 7 tenía con él. Jugábamos escondidas, muchas cosas de niños que disfrutábamos mucho, nos gustaba, él nos alegraba el día. Juan José hoy estudia ingeniería mecatrónica y recuerda que su hermano, un ángel en el cielo, anheló siempre ser piloto. En Noticias Caracol, las noticias tienen contexto. Queremos saber todos en qué está este proceso. Algunos familiares decidieron conciliar y recibieron una indemnización económica. Otros esperan aún la justicia. Después de la tragedia del 28 de abril de 2004, las familias de las víctimas buscaron que este caso no quedara impune y por ello en mayo de ese mismo año interpusieron una acción popular contra el distrito por la falta de control en el transporte de la maquinaria. En agosto de ese año, 19 familias representadas por el abogado Harold Penagos llegaron a un acuerdo con el consorcio Alianza Suba 2 que pagó indemnizaciones que en algunos casos llegaron a los 500 millones de pesos. Para Penagos hubo justicia. Desde el punto de vista civil de indemnización fueron, como ya lo dije, plenamente indemnizados, y desde el punto de vista penal hubo condena para 3 personas con penas de prisión, de las cuales se vieron beneficiados con la excarcelación, pero sí hubo condenas y sí hubo justicia. En noviembre de 2007 la Procuraduría destituyó e inhabilitó a 4 funcionarios del distrito y en septiembre de 2009 el conductor de la máquina, el despachador de maquinaria y el director general del proyecto fueron condenados por homicidio culposo. Pero a pesar de esto y de la indemnización, dice el abogado que no hay dinero que alcance para aliviar el dolor de esta pérdida. Ningún dinero y ninguna indemnización compensarán la muerte de un hijo, pero bajo los parámetros que establece en Colombia la ley y la jurisprudencia en Colombia, fueron plenamente indemnizados. Noticias Caracol intentó conocer la opinión de los abogados del consorcio, pero no fue posible obtener su testimonio. Y como nada vale igual que un hijo, realmente el llamado de los familiares es para que estas tragedias no vuelvan a suceder. En este colegio, el Agustiniano, en el sede Salitre, se está realizando a esta hora, como les decíamos más temprano, el foro en donde asiste también la ministra de Transporte, el viceministro de Transporte y la autoridad de Secretaría de Transporte del distrito. Hacia las 3:30 de la tarde se tiene programado una ofrenda floral en el monumento en honor a estos pequeños 21 niños que fallecieron ese día. Y hacia las 6:30 de la tarde se realizará una Eucaristía en la parroquia de San Nicolás. Es todo desde el occidente de Bogotá. José Fernando Patiño, Noticias Caracol. Y ya estará Noticias Caracol. Usted decía, nada vale más que la vida de un hijo, nada vale más que la vida, y más si es de un pequeño como este. Gracias, José.
Se cumplen 20 años de la tragedia que sacudió a Bogotá y el país, el fatal accidente en el que perdieron la vida 21 estudiantes del Colegio Agustiniano Norte. Hoy en las instalaciones del plantel educativo se rindió un sentido homenaje a su memoria. Julián Ríos nos cuenta los detalles de la conmemoración. Julián. Hola Ana Milena, buenas tardes. Pues este sentido homenaje a los 21 angelitos se inició aquí en el Colegio Agustiniano Norte hacia las 10:30 de la mañana con una eucaristía. En esta ceremonia estuvieron presentes los padres de familia de estos pequeños y también igualmente un pequeño que hoy en día es adulto, un sobreviviente de este accidente. Ellos dieron unas sentidas palabras aquí a todos los participantes de este homenaje y esto fue lo que dijeron de lo que ocurrió. Los momentos después sí, obviamente de mucho impacto. Siento que pues fue más de en shock, o sea, no sabría decirles. Por ejemplo, yo no podía ver de la sangre, o sea, y lloraba no del dolor, sino del terror de lo que estaba pasando. Nos enteramos realmente por noticias, pero la verdad no creímos que fuera simplemente un choque, un rayón del bus y algo, pero que no iba a ser semejante tragedia. Cuando ya vimos la magnitud fue mucho más tarde, casi que tipo 6 de la tarde, cuando ya supimos que realmente lo que había acontecido, una cosa impresionante. Con psicólogos, siempre han estado muy pendientes con nosotros. Bien, gracias a Dios con ellos, con el colegio bien. Ha habido una muy buena comunicación con el padre Juan José, que ha sido el rector. Pues después de eso nacieron otros hijos y pues ellos estaban estudiando en el Salitre y pues ahí nos reencontramos también con el padre Juan José. El próximo domingo también se le rendirá un homenaje a estos 21 angelitos. A las 10:30 de la mañana habrá una eucaristía en la Catedral Primada de Colombia y luego aquí desde la 1 de la tarde partirá una marcha hacia el monumento Los Ángeles, que queda aquí muy cerca al Colegio Agustiniano Norte. Ya habrá una ofrenda floral y también se le rendirá un sentido homenaje. Hace 20 años, Colombia vivió una de las más dolorosas tragedias de su historia. No son buenas las noticias cuando una máquina trituradora de materiales cayó sobre un bus escolar del Colegio Agustiniano Norte. Una enorme retroexcavadora cayó sobre un bus escolar. 21 niños murieron, 25 niños sobrevivieron. No sabía qué estaba pasando y pues ya veía que estaba goteando sangre, no sabía de dónde. Las familias de las víctimas del Agustiniano. Cómo reconstruir toda una familia que queda incompleta. Los testigos del desastre y los socorristas llevan en el alma la marca del dolor. Uno también es padre y para uno eran unos hijos más. El 28 de abril del 2004, una tragedia sacudió a Colombia. Un bus del Colegio Agustiniano Norte de Bogotá se vio envuelto en un grave accidente mientras transitaba por la avenida Suba. Una máquina recicladora de asfalto con un peso de 40 toneladas cayó sobre el vehículo escolar, Alejandra. Catalina, televidentes, el impacto dejó 23 personas muertas, entre ellas a 21 niños que viajaban de regreso a sus casas. Hoy, 20 años después del accidente que dejó un profundo dolor en sus familias y en el país, se rindió un homenaje a la memoria y al legado de estos 21 ángeles. Nicole Buitrago estuvo en la ceremonia. Nicole, buenas tardes y adelante. Catalina, Alejandra, muy buenas tardes. Como ustedes ya lo han mencionado, este fin de semana se han rendido diferentes homenajes, pero sin duda el más especial se ha dado hoy después de 20 años de este trágico accidente en donde 21 estudiantes del Colegio Agustiniano Norte quedaron envueltos después de que esta recicladora de pavimento cayera encima de este vehículo escolar y les quitara la vida. Este homenaje se dio aquí en la Catedral Primada a las 10:30 de la mañana. Entraron las familias
familias, pero también los sobrevivientes, amigos y toda la comunidad educativa. También estuvo presente el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Ingresaron ellos por una calle de honor que hicieron los bomberos que en su momento fueron los encargados de ese rescate y de sacar con vida a 25 de estos estudiantes que hoy son adultos y están aquí para contar esta dura historia. Pero lo más importante de este homenaje no solo fue esa calle de honor, sino también lo que sucedió en medio de la Eucaristía. Fue un mensaje precisamente no de dolor, sino de cómo ese dolor se ha transformado en fortaleza, en valentía, en un amor profundo para seguir uniendo a estas familias que hoy no claman justicia precisamente, sino que existan estrategias para proteger a los niños en las vías. Esto fue lo que pasó. Hoy los abrazos reconfortan más que ayer. La melodía que llena la Catedral Primada de Colombia le regala a estas familias un pedacito del coro celestial que los transporta directamente al recuerdo de las sonrisas y rostros de 21 angelitos que desde hace 20 años cuidan de ellos desde el cielo. Hoy es un homenaje. Hoy es un homenaje de muchas maneras. Yo cada 28 pongo imágenes, pongo mensajes y hoy fue más especial que cada año. El dolor no ha dejado de estar presente, aun cuando ya les ha enseñado mucho y los ha puesto en el camino para reconstruir poco a poco la vida, pues el proceso ha llevado tiempo después de haber perdido las esperanzas el 28 de abril de 2004. 3:15 de la tarde, avenida Suba con calle 138. Una recicladora de pavimento cayó encima de la ruta 12 del Colegio Agustiniano Norte. Es el hijo de ella, 11 años. ¿Le han dicho algo ya? No me han dicho nada, por Dios. Hoy vuelven a traer sus memorias, llenos de valentía y una fuerza sobrenatural que los sostiene. No imaginamos que nuestras vidas sin ellos son difíciles de llevar. Cambiaron porque el dolor poco a poco se ha transformado en amor profundo y fraterno, el amor que hoy llevan como legado en la familia Reyes Beltrán. Tienen hoy 2 angelitos en el cielo y 2 nuevos frutos del amor que en el pasado les permitió volver a vivir. El volver a ser padres han llenado parte del espacio, pero igual pues ellos están siempre en nuestros corazones, los recordamos. Con entereza hablan hoy de la necesidad urgente de plasmar políticas que permitan que los niños del país transiten con seguridad en las vías, pues no quieren que nadie más pase por el oscuro laberinto de perder un ser inocente. Buscan dejar un legado, pues ya fueron testigos del pasado y hoy quieren seguir siendo arquitectos del futuro para las nuevas generaciones. Este homenaje sigue, ya salieron las familias rumbo al Colegio Agustiniano Norte. A la 1:30 de la tarde arrancará una marcha simbólica para llevar una ofrenda floral al monumento de los 21 ángeles, en donde ayer también se convirtió en un espacio de siembra y de renacer para cada familia, pues fueron plantados cerca de 21 ángeles también en árboles para poder conmemorar esta fecha que hoy para las familias sin duda no es un momento fácil, pero que han tenido la valentía para seguir adelante, dejando el legado que ya tienen sus angelitos que desde el cielo los cuidan. Hace 20 años, Colombia vivió una de las más dolorosas tragedias de su historia. No son buenas las noticias cuando una máquina trituradora de materiales cayó sobre un bus escolar del Colegio Agustiniano Norte. Una enorme retroexcavadora cayó sobre un bus escolar. 21 niños murieron, 25 niños sobrevivieron. No sabía qué estaba pasando y pues ya veía que estaba goteando sangre, no sabía de dónde. Las familias de las víctimas del Agustiniano. Cómo reconstruir toda una familia que queda incompleta. Los testigos del desastre y los socorristas llevan en el alma la marca del dolor. Uno también es padre y para uno eran unos hijos más. Noticias Caracol rinde hoy un homenaje a los 21 niños que murieron hace 20 años en el fatal accidente de la Ruta 12 del Colegio Agustiniano Norte. Para algunos de los padres de las víctimas y para quienes sobrevivieron, hablar de este tema aún no es fácil, pero aún así revivieron lo ocurrido y expresaron lo que hoy sienten en sus corazones.
Bien, aquí desde la avenida Ciudad con 137 en el norte de Bogotá, no son buenas las noticias cuando una máquina trituradora de materiales cayó sobre un bus escolar del Colegio Agustiniano Norte. La tarde del 28 de abril de 2004, 21 familias se enfrentaron a lo inimaginable, a un túnel oscuro que jamás hubiesen querido transitar. Perder un hijo no tiene, no tiene ninguna explicación. María Eugenia Pineda y su esposo perdieron al único hijo de la familia en ese momento, Juan Carlos. Yo siempre esperé que él llegara a alguna clínica herido. Él fue el último que identificaron. El mundo se detuvo para ella. Durante 3 meses no tuvo fuerzas para levantarse de la cama y jamás volvió al apartamento donde vivían. El dolor la alejó del lugar donde era feliz. Le dije que a Juanca que él se había ido y que yo también me iba y que yo no iba a volver a ese apartamento. Y no volví nunca. ¿Cómo se recupera una mamá de la muerte de un hijo? No es fácil el proceso y tampoco hoy es fácil sentir que han pasado 20 años y que ya no está. Cuando uno se da cuenta, a veces siente que el tiempo es más duro, saber qué ha pasado y que esa persona que uno tanto amó ya no está. Pero la vida también sorprende de formas maravillosas. Y un año después, María Eugenia quedó embarazada y llegó Natalí. Su nacimiento hizo que la familia volviera a sonreír y a levantarse después de un dolor indescriptible. Yo volví a tener ilusiones. En la Ruta 12 también estaba Diego Fernando Páramo. Tenía 13 años y quería ser futbolista. Pero ese sueño terminó aquel día. El recuerdo que tenemos de él es un recuerdo de total alegría, felicidad. Es más, hablábamos con él y nos sentíamos sosegados, tranquilos, felices. Era una familia feliz. Pero no volvieron a ser los mismos. ¿Cómo llenar un vacío? ¿Cómo a partir de las cenizas reconstruir toda una familia que queda incompleta y un anhelo, ¿sí? Y también cómo tratar de vivir con esa ausencia. A veces todavía lloramos, sí. Lloramos solos, pero lloramos. Y con absoluta certeza afirma. Somos felices, pero no completos, sí. Un camino tortuoso para la familia que logró reponerse, como ellos mismos dicen, pegados de Dios, con fe y rodeados de mucha gente. ¿Y qué pasa después de que pasa todo ese alboroto, todo eso? ¿Qué pasa después? Todo ese mare magnum, la soledad. Absolutamente solos y sintiendo el dolor más tenaz por la ausencia del niño. Pues la depresión, ¿no? Ya viene con todo. Bueno, a pesar del dolor, pues tocaba seguir haciendo nuestras vidas, ¿no? Y teníamos que seguir. El tiempo es el único que puede borrar esas heridas. Pedro Moreno fue otro padre con el corazón roto. Bueno, prometí no llorar. Han pasado 20 años y las lágrimas aún son inevitables para él y para las familias de los 21 ángeles. Aún se quiebran cuando hablan del tema y muchos no se atreven siquiera a recordar ese día. Su pérdida es inimaginable. Ni siquiera tiene título, como lo describió la poeta Piedad Bonet en su libro Lo que no tiene nombre. Pierde uno una parte de su vida, un apéndice de la vida nuestra. Nunca hemos tenido experiencia en la vida y creo que es de las más duras para el ser humano. Uno como padre, perder un hijo, porque es como lo antinatural. La muerte es un tránsito natural de la vida, pero el absurdo accidente de ese miércoles desafió cualquier principio de la vida y de la misma muerte. Juan Pablo, con tan solo 8 años, se fue ese día que todos quisieran olvidar. Aquella fecha la tiene clavada en la cabeza, pero más en el corazón. Es un recuerdo realmente triste, muy triste, que me produce un dolor, mucho dolor. Me toca asumir el dolor porque, ¿qué más hago? Pues me toca aceptar la vida como viene.
Pero como lo dice el mismo don Pedro, Juan Pablo y todos los miembros de su familia que han muerto siempre están presentes en sus vidas. El recuerdo de él siempre ha sido perenne en nosotros. 21 niños perdieron la vida y 25 más lograron sobrevivir. ¿Cómo? Ni ellos mismos lo saben. En ese momento todo era confusión, lágrimas, gritos. Nadie sabía qué estaba pasando. ¿Cómo fue ese 28 de abril del 2004? Ese día, pues como estaban en obra en el tema del Transmilenio, pues era normal que la ruta llegara tarde. Trabajaba un señor con nosotros que era un cortador y escuchaba muchas noticias y llegó a la oficina a decirnos que había un accidente pues terrible y pues de una ruta de colegio que era la número 12. Cuando dijo la número 12, pues mi esposa, me imagino el instinto de madre, pues brincó y dijo, esa es la ruta de mi hijo. Juan Carlos tenía 4 años el día del accidente y a pesar de estar en la ruta 12, salió casi ileso de las latas del bus. Todo un milagro sumado al de su nacimiento. Sus padres buscaron tenerlo durante 8 años. Juan Carlos fue pues un milagro del divino niño porque nosotros por medios naturales no podíamos, según la ciencia, no podíamos tener hijos. Así que tener la oportunidad de volverlo a abrazar tras el fatídico accidente fue un regalo del cielo. ¿Cómo fue ese reencuentro? Cuando paso toda la seguridad y todo, hay una persona que me dice, una señora, por favor cálmese, no vaya a llorar. Y pues empecé a llorar. Entonces me calmé, lloré tal. Y pues cuando subo, puedo entrar a la sala, lo veo, estaba todo como si lo hubieran metido en un costal de tierra, de polvo, se le veían los ojos solamente. Y pues verlo, pues fue algo pues emocionante. Pues lo abracé, lo alcé y pues lo cogí de la mano fuerte y pues lo único era quería llevarlo, era un médico a que lo revisaran. Pero en la salida, digamos que es donde pues yo como que entiendo la magnitud de lo que está pasando y es una señora que se me acerca y me dice, pues qué bendición la suya que sale con su hijo caminando. Juan Carlos no recuerda mucho, tenía tan solo 4 años. Casi siempre me dormía y en ese día pues yo iba dormido y cuando pasa el accidente yo siento un frenón, un frenazo del bus. Entonces pues por la inercia del movimiento mi cabeza se va hacia adelante y me pegó contra el asiento de adelante, que en ese momento era como lata, era metálico. Entonces pues me pegó duro y lo siguiente que recuerdo es que me sacan de la ventana. 4 días de nacido, porque volviste a nacer el miércoles, papi. ¿De quién es ese bus? ¡Mío! ¿Quién venía ahí, Dios mío? Yo. El niño sufrió heridas menores en la cabeza. Su padre no salía de la sombra a ver la noticia en los periódicos y él, en su infinita inocencia, no sabía que su ángel de la guarda se lo había arrebatado a la muerte. El día siguiente, pues fue pues como volver a nacer. Dios te quiere mucho, papá. Mi vida después de ese día fue otra. Pues mi vida es llena de música, mi vida está llena de Dios, mi vida es mi mamá, mi familia, mi novia. Juan Daniel tenía 7 años y en su mente asoman vagamente detalles de aquel día. De repente pues como que se escuchó un estruendo súper fuerte y yo ya estaba sumergido como en esa posición, como estaba colgando prácticamente de mi pie derecho, ya que pues yo me encontraba pues en la parte de la pared del bus. Y pues al lado mío estaba Juan Pablo, mi mejor amigo. Ese es el último recuerdo que tiene de Juan Pablo, quien murió en el accidente. Cuando ingreso a la Chayo, yo veo el televisor y le digo a mi mamá, a mi papá, mira, estoy en el televisor. Y ahí aparecieron todos los nombres de los accidentados y de los muertos. Dije como, Juan Pablo pues está en el cielo. Vine esa moraleja de por qué hay que ver la vida como un niño. Sin embargo, en la mente de ese niño asoma uno que otro recuerdo ocasionalmente. Son como lagunazos. Recuerdo que como que había una voz de uno de los chicos que como que nos daba ánimos, como que nos daba fuerzas, como que vamos a salir de esto y así.
posterior a ello es cuando vuelvo de un lagunazo, por decirlo así, y me cogí un bombero y pues como que me metí ahí a la ambulancia. Una lesión en la pierna que lo llevó 8 veces a la sala de cirugía y un problema en un ojo tuvieron a Juan Daniel 6 meses en la clínica y 6 meses más en rehabilitación intensa. Hoy es músico, es el hombre de la casa y dice que quiere tener muchos hijos para enseñarles el valor de la vida. Le agradezco a mi mamá, porque mi mamá me enseñó la verdadera riqueza de la vida. ...25 familias tuvieron la fortuna de volver a abrazar a sus hijos ese día. Sin embargo, la familia Moreno enfrentó la contradicción más dura de sus vidas. Perdieron un hijo, Camilo, pero otro sobrevivió. Mi mamá me contaba que yo decía que mi hermano me había sacado. Cumplían años el mismo día. Camilo era el hermano mayor, el protector, el ejemplo a seguir para Carlos. Pero desde ese momento fue hijo único y se ha dado a la tarea de ser el soporte que sus papás han necesitado en este trasegar de la vida. Me lo dijeron poco a poco, como no me lo dijeron de una, sino que fue no, tu hermano se fue o así. Porque pues obviamente, como te digo, era muy apegado. Tal vez en algún momento sí ya me dijeron, pero de pronto ese recuerdo sí se borró. O sea, yo creo que ese sí fue tan duro que no está. Después de aquel día toda la atención se volcó en él. Fue una infancia donde estuve muy protegido porque precisamente el choque me intentaron como apaciguar. Gracias a Dios, todas las personas que me rodean me colmaron de amor. Carlos estuvo internado en la clínica varios meses, su rostro quedó desfigurado y para protegerse del dolor a sus 6 años bloqueó muchos recuerdos. Uno no vuelve a ser el mismo. Obviamente no es que se olvida, siempre es como un proceso de asimilación, de compromiso, de ser un homenaje constante a él. Hay momentos cruciales que sí o sí se recuerdan. Por ejemplo, cumplimos el mismo día. El cumpleaños siempre es complicado. Camilo ya no está físicamente, pero para ellos siempre está ahí. Siempre está presente, como te digo, como homenaje, una memoria latente, un ángel de la guarda. ¿Cómo después de que ya pasa todo, continúan como familia? Obviamente hubo su luto y en ciertos momentos siempre está, o sea, siempre uno se escapa de ese dolor, pero sí fue intentar que ese dolor no me perjudicara. Sí, la vida que sigue sin mirar atrás porque a pesar de los días turbulentos, ella no para. Las 46 familias de los niños que iban en ese bus siguieron adelante, a pesar del dolor, de la ausencia y de una prueba del destino que nadie jamás quiere vivir. También cambiaron las vidas de los que acudieron al rescate, entre ellos María Mercedes García, socorrista de la Cruz Roja. Tocó empezar a leer el listado de los niños que habían sido trasladados a centros asistenciales. Y en ese momento, a medida que se iban leyendo el listado, en algún momento una persona, una señora, me acuerdo mucho, dice, y si usted no da el nombre de mi hijo, ¿qué quiere decir? Todos sabíamos la respuesta, pero nadie la quería dar. Ya viendo a mi esposa llorar como un niño al otro día en mi casa. El sargento Omar Castañeda, experimentado socorrista, miembro del Cuerpo Oficial de Bomberos, cuenta que en su larga trayectoria no vivió un caso semejante, uno que lo tocara tanto como ser humano. Uno también es padre. Y para uno eran unos hijos más que quería salvar lo más pronto posible. Los niños que se lograron salvar es un milagro de Dios. Impotentes ante las circunstancias, valientes bomberos que en medio de sus labores llegar al otro día, lloraron en silencio y pensaron en sus propios hijos. Llegar al otro día a la casa fue más duro. En el servicio los bomberos actúan porque estamos entrenados para actuar y atender la emergencia. Pero después somos seres humanos. Y como padre de familia, mi hijo mayor estaba estudiando en un colegio en Suba. Tenía ruta escolar. Yo llegué a ver a mi hijo y yo no quería que él fuera en ruta. ¿Lo abrazó?
días de angustia, pero también de esperanza. Años después, al sargento Castañeda lo sorprendió un encuentro muy grato. A los 2 años llega un niño a la estación. Digo que ¿en qué les puedo servir? Entonces el niño quiere llegar a la estación a darme las gracias. Que él seguía vivo gracias a nosotros. Él había perdido una pierna. Todos aquellos que acudieron a brindar ayuda material o espiritual vivieron un cambio en sus vidas. Uno de ellos fue el padre Juan José Gómez, rector del colegio. Se me viene a la mente cuando escucho la canción de Los Ángeles. Los ángeles están en este lugar. Parece que el cielo bajó o que Dios está con nosotros. Siempre que recuerdo esa canción, mi corazón se eleva a Dios para hacer una oración por los 21 angelitos, por los familiares, por los sobrevivientes. Son 2 décadas sanando heridas, cerrando ciclos. Momentos difíciles fue la sacada de las sillas del salón. Pero sin olvidar lo que los niños significan para el colegio, confiesa el padre Juan José. Y se les ha ido como creando la conciencia a los nuevos estudiantes, que fue un acontecimiento muy significativo para el colegio. Y ellos tienen en su corazón estos niños. Los nuevos alumnos también aprendieron a valorar los maravillosos momentos en sus aulas. Se perdió tantas cosas que le pudieron haber pasado, momentos felices, amigos con quienes disfrutar, que a veces cosas mínimas que nos pasan, vale la pena ignorarlas. También es lindo recordarlo porque, digamos, es una tragedia que sucedió y aún así nos logramos impulsar. Se logró impulsar el colegio y seguir adelante. Es un sentimiento que se guarda siempre. Para el padre y el cuerpo docente, los niños viven en las aulas, corredores y, por supuesto, en este lugar. Él permanece siempre, porque es un lugar donde la gente circula, que lo ve. Un proceso de sanación complejo que pudo lograrse a través del poder de la oración y el soporte espiritual que el rector brindó en todo momento, cuenta la profesora Liliana, docente de uno de los niños fallecidos. El llegar al salón, al aula de clase y no encontrar a los estudiantes. Eso fue lo más duro. Y me imagino que fue para los otros docentes igual, era muy igual. duro. Igual, pero afortunadamente en el colegio vivimos una gran fraternidad y el apoyo entre nosotros y en la comunidad en general fue un elemento importante para salir adelante y continuar con la labor que nosotros tenemos. Porque todos aprendieron de la tragedia. Los niños que sobrevivieron también dieron lecciones de resiliencia, cuenta el padre Juan José. Yo recuerdo a un niño que perdió sus piernitas y ya después cuando se reintegró al colegio en unas olimpiadas, pues uno decía, mijo, ¿te quieres colocar la sudadera? ¿Cierto? Para hacer el desfile de las olimpiadas que se hacía a todo el colegio, 2.900 estudiantes desfilando, estrenando su uniforme deportivo. Y el niño dijo, no, yo me pongo mi uniforme y desfilo así. Entonces era el mensaje de él a la gente de que hay que asumir la vida como se presenta. El accidente ocurrido hace ya 20 años marcó un antes y un después en la historia de la ciudad. El colegio mismo empezó a transformarse desde entonces. Los estudiantes que sobrevivieron debieron seguir adelante con sus vidas, reinventarse aquí en el colegio, y el plantel cambió para ellos. A partir de entonces se empezaron a construir rampas como esta para mejorar su movilidad. El colegio se volvió más inclusivo para la población discapacitada. Nos tocó reubicar los cursos del segundo y tercer piso al primer piso, donde llegaban los niños con sus muleticas. Bueno, eso permitió que nosotros tomáramos conciencia de adaptar el colegio con rampas. Indirectamente dejaron el mensaje de inclusión para eso. Que nosotros podamos entender cuándo
de pronto causamos daño a una persona o cuando esa persona está triste, es colocarnos en el zapato de los demás, siempre en el lugar del otro. La profesora Giovanna Carrero, en cierta forma, es una sobreviviente porque ella debía ir en esa ruta, pero el destino la separó a última hora del recorrido. Por una situación de colegio me demoré un poco y me fui en la siguiente ruta. Entonces cuando llegamos ese día particularmente, me fui en la siguiente ruta. Claro, cuando nosotros nos encontramos que había un trancón impresionante, entonces nos damos cuenta que estaba la ruta que se había generado ese accidente. Los niños son alegría, su impresionante energía llena de vida al colegio, dice el sacerdote, rector y amigo que se echó al hombro la responsabilidad de no dejar caer el ánimo y seguir adelante. Fue levantar el ánimo de los 2.800 niños para seguir estudiando. Porque eso, ¿cierto? Volver otra vez a levantar, ¿cierto? Porque nosotros decíamos, estos niños son unos héroes, porque estaban cumpliendo su deber, y su deber era estudiar, ¿cierto? Murieron como héroes, su campo de estudio. Hoy, un modesto monumento es testigo mudo del accidente de esos 21 mártires. Está allí para recordarnos su triste legado y la absurda tragedia que nunca debió ocurrir. Los héroes. Esta, la tragedia del agustiniano ocurrida hace 2 décadas en las vías de Bogotá, también esconde una batalla jurídica por la que sería una condena claramente incobrable para los padres que, sin importar el paso del tiempo, piden justicia integral con reconocimiento, verdad y perdón social. En un pequeño bosque en medio del ruido capitalino crecen 21 árboles nativos, entre arrayanes, robles, nogales, carboneros rojos y pinos romerón. Son la memoria viva de los niños perdidos en la tragedia del bus escolar del Colegio Agustiniano Norte de Bogotá. Juan José, ¿conoce el bosque? De pequeño. Una vez, pues después de esa fecha, nos invitaron aquí. Yo no conocía en ese entonces el jardín botánico. Un oasis donde Juan José, a sus 27 años, une trozos de su memoria cuando era el niño frágil y juguetón de 7 años y ocupaba un puesto en la ruta 12 de su colegio. Esta placa no la conocía. ¿Ahí ves el nombre de tu hermano? Aquí está. Vicente Ortiz Torres. 20 años que se pasan rápido si uno no piensa, pero pues para las personas afectadas cada día cuenta. Con Juan Vicente, el mayor de 12 años, ocupaban sillas traseras del bus. Hacía una semana la monitora los había separado de puesto. Juan José pasó a ocupar la silla 11 en la ventana y fue a partir de esa fila de asientos hacia atrás donde cayó la máquina de 50 toneladas que los aplastó. El primer recuerdo que tengo yo de eso es el estruendo y el caos, el desorden que se arma ahí. En el choque uno siente, pues yo me fui contra el puesto de adelante. Lo que yo vi fue primero como hacia la parte del conductor y me atrajo más como la monitora, Marlene, me acuerdo. Ella lo que hizo fue, pues obviamente con esa cara de pánico que tenía ella, que fue literal, cúbranse, ¿sí? En grito a los niños, les decía. Comenzó el dolor, y después del pánico comenzó el dolor en la cara y todo eso, y me recosté un momento en la silla y comencé a llorar, no sabía qué estaba pasando y pues ya veía que estaba goteando sangre, no sabía de dónde. Tiene fijo el momento en que estiró los brazos y logró tocar el techo del bus, siendo él tan pequeño. Buscó la ventana, pero solo era un hueco. Ya estaban aplastados entre hierros y latas retorcidas. Y ya después una persona lo que hizo fue auxiliarme
y ahí pues dejé mis cosas, salí y caminé hacia... ¿Salió caminando? Sí, yo salí caminando, yo pude caminar. Y ahí me di vuelta y miré lo que había pasado. Pues lo primero, o sea, lo que uno más ve ahí, lo que yo vi fue el bus a la mitad y 2 llantas gigantes encima de él. Sí. No sabía qué era eso, o sea, uno no reconocía qué era eso. Está vivo de milagro. Lo dejamos solo para que eligiera el árbol que sería la memoria de su hermano Vicente, o Tente, como le llamaban en casa. Este está bonito. No es tan alto, en ese entonces no es tan alto como era mi hermano pues respecto a mí, pero pues... ¿Por qué escogiste este árbol? Porque se ve a lo lejos, es fácil identificarlo y por estas florecitas rojas. Los hermanos iban en la ruta escolar que le cambiaría la vida a su familia, Ortiz Torres. Los padres tendrían que afrontar la tragedia simultánea de la muerte prematura del primogénito y buscar la salvación del más pequeño. Yo creo que hay como esos 2 rostros, el rostro de la vida, de la mirada, de llevarla adelante, pero en el fondo hay momentos donde está permanentemente la presencia de ese ser querido, ¿no? La sumatoria de esta tragedia infantil dejó 46 víctimas, de los cuales 21 fallecieron, 25 sobrevivieron con afectaciones físicas, a los que se sumaron la monitora de la ruta escolar, un auxiliar de la máquina accidentada, el conductor de la misma que sobrevivió y un motociclista que pasaba por el lugar. En medio del duelo solidario que vivía el país por esos días, se abrió el tema legal que buscaba responsables. Fueron 2 los caminos jurídicos, uno de tipo penal y el otro civil administrativo. El médico internista Fernando Páramo perdió a su hijo Diego Fernando de 13 años. Ha dedicado estos años a esclarecer el caso de su hijo. ¿Se ha hecho justicia? Yo pienso que no. Prácticamente quisimos llevar esto hasta sus últimas consecuencias en la parte penal, porque pensamos, y me disculparán los demás padres, pero no estuvimos de acuerdo con que fuéramos a conciliar sin ninguna reparación en el alma, ¿sí? Y simplemente no consideraba que un cheque o una transacción fueran a reponer el daño tan grande que nos hicieron. Sí. 20 años después, ¿qué pasó en lo penal con los responsables de esa tragedia? El consorcio Alianza Suba Tramo 2, ejecutor de la obra vial, conformada por 5 empresas paisas con un músculo financiero importante. El director del proyecto, Martín Rendón Betancourt, fue la cara visible para enfrentar las demandas. A medida que avancemos en la aclaración de los hechos, lo estaremos informando oportunamente. Julián García, despachador de la máquina, como jefe de patios fue el encargado de abrir la puerta para que saliera la máquina. Reinaldo Blanco, conductor de la máquina, sobreviviente al accidente. Por eso se dice que una conciliación es una sentencia anticipada, de alguna manera, ¿me entiendes? Según el abogado que lideró el proceso judicial de la mayoría de las familias, Harold Penagos, lo más difícil fue el manejo emocional de los padres. Es difícil que en un accidente de tránsito, que finalmente esto fue un desgraciado accidente de tránsito, claro, de unas dimensiones dramáticas, que exista gente presa si no concurrió una causal de agravación punitiva, como por ejemplo el alcohol. Eso lo advertí desde un comienzo, cosa que, por favor, entiéndase, no fue bien recibida por algunas de las familias. Los padres tuvieron que enfrentar una realidad jurídica inquebrantable, que este fue un homicidio culposo, no doloso. Por esto, ninguno de los directamente responsables pisó la cárcel. Yo no estaba peleando por la designación de la culpa o el dolo,
sino que se hiciera justicia y se buscaran los responsables, porque desde un principio se llamaron a 3 personas y de las 3 personas solamente se hizo responsable una del punto de vista económico y punitivo, y la pena era excarcelable. Vamos a ser bien crudos. El que va manejando la máquina es un empleado, a quien le dicen, mueva la máquina. Si él dice, no la muevo, ¿qué le dicen? Está despedido, hay 3 detrás de su puesto. Tiene que hacerlo. Y el del patio, que es el que dice, váyase, llévela. Pero más allá de eso, quienes están al frente de las compañías que conforman el consorcio, a ninguno tampoco, por responsabilidad. Si es el representante legal, hay un ejercicio de responsabilidad como director. ¿Usted por quién está preguntando? Por Jorge Eduardo Rueda. ¿Quién es él? Mi hijo menor, el grande está en el bosque, pero el chiquito no me dice nada. Razones le sobran a Pastora González, quien tuvo que vivir el doble drama de perder a Jorge Eduardo, el menor de su familia, y recuperar de graves heridas a John Jairo. Jorge es un ángel. Y Jorge llegó a nuestras vidas como John, son ángeles en nuestras vidas. El abogado de las familias buscó conciliar entre las partes representando a 19 casos. 2 familias se negaron a ser indemnizadas. Quienes asumieron la responsabilidad e indemnización económica fue el consorcio. Es decir, que el distrito, hasta donde yo tengo entendido, jamás tuvo que indemnizar un solo peso. En la política hay que ser mala persona para sobrevivir. Y yo por eso no sobreviví. Luis Eduardo Garzón estrenaba alcaldía. Llevaba 4 meses en el cargo. Me llamaron y me subí en la moto del policía que me acompañaba y fuimos directamente al sitio del accidente. Hace unos momentos llegó el alcalde mayor, debido al trancón que se produce de más de 3 kilómetros, debió transportarse acá en moto. Me encuentro con todo, pues con una escena tan terrible, y eso, pues yo le puedo decir, yo he tenido muchos problemas en la vida, por las amenazas de muerte, por mi militancia izquierda. He estado en unas situaciones muy complejas en la vida, pero esta es la más dramática. Recibió una Bogotá en obra. Se iniciaba la construcción de la troncal de Transmilenio Avenida Suba, donde ocurrió el accidente trágico del bus escolar. Es profundamente doloroso lo que ha pasado. Hemos pedido la máxima investigación posible. Fue cuando el alcalde Lucho Garzón decidió parar la obra por 2 meses y dar inicio a las investigaciones. Que se suspenda indefinidamente la obra de la avenida Suba, como quiera que no tenemos las certezas de seguridad para la ciudadanía. El alcalde Lucho hoy conserva una amistad inquebrantable con las familias de los niños que por esta fecha se renueva. Mis hijos, los 2 hijos, estudiaron en la Agustiniano, mis 2 hijos. Y obviamente pues me acordaba de todo, el mismo colegio, la misma 116, el mismo bus. Y eso me hizo sentir la tragedia como que hubiera sido también con mis hijos. La actuación del entonces alcalde Lucho despierta polémica entre los padres. Unos lo defienden y otros lo señalan de negligente. Yo creo que sí hubo negligencia fuerte en el sentido de no establecer unos mecanismos de control para evitar o por lo menos minimizar los riesgos que había y que eran previsibles. Entendiendo que es una administración nueva que lleva 4 meses y que ese paquetico se lo entregaron de regalo cuando hicieron su empalme. Realmente el alcalde Garzón supo de un accidente que hubo 15 días antes en el mismo tramo, pero en la 127 con Avenida Suba. Viajaba una máquina también de estas megasobras. ¿Del mismo consorcio? Sí, del mismo consorcio. Y golpeó, no sé si fue la parte alta del puente o un pilar del puente peatonal, lo derrumbó y falleció. Tengo entendido 1 o 2 personas, entre ellas un odontólogo. A ver, si sucede eso, yo extremo mis medidas de seguridad. 15 días antes, en la misma obra de la avenida Suba en construcción, una cama baja de la misma empresa tumba un puente peatonal. Entonces los padres se preguntan,
¿Por qué el alcalde no tomó medidas anticipadas para evitar el accidente? Sí, pero sobre eso nunca le dimos la trascendencia que pudimos haberle dado. Pero esa información se vio como un accidente de tránsito natural y normal, que nunca es natural ni normal. Hasta que llegó el momento de negociar y pactar la indemnización en un clima de alta sensibilidad para los padres. Está bien entendido que cuando haya una indemnización en metal, eso de alguna manera ayuda al duelo de las personas, porque es una forma de reconocimiento de responsabilidad. Los padres que se negaron a la indemnización tienen su propio argumento. Mi hijo no tiene precio. Padres que se convirtieron en los investigadores de sus propios casos ante lo que califican de injusticia. Llevamos 20 años y no se ha definido nada. ¿El proceso Todavía está abierto? está en el proceso, está abierto. Pasa de un tribunal a un juzgado, de un juzgado a un tribunal. Falta un fallo. Falta el fallo del juez. Los padres actualmente buscan justicia integral, con reconocimiento, reparación, verdad y perdón. La indemnización es lo que la ley en ese momento obligaba a que sucediera y fue parte de lo que sucedió. Pero ¿verdad? Todos los responsables se lavaron las manos y ninguno asumió que, oiga, hay culpa nuestra. Eso es lo mínimo que uno espera, que alguien ponga la cara. El monumento a los 21 ángeles en el lugar del accidente, donde se tallaron en bronce 20 ángeles, no está el rostro de Jorge, el hijo de Pastora. La familia se negó por considerarlo una inversión onerosa. Eligieron el pequeño bosque en el jardín botánico, donde un pino romerón nativo se levanta. Aquí están todos reunidos, formando un sendero de vida por donde Juan José, convertido en hombre, camina preguntándose, ¿por qué él logró ganarse el milagro de la vida?